La mañana lluviosa del 14 de diciembre de 1917 vino acompañada de los llantos de la señorita Jane, que lograban llegar hasta lo más profundo de las habitaciones, debido a que en sus aposentos yacía el cuerpo inerte de su esposo, Alexander, quien había sido apuñalado en la noche del banquete, pero terminó convirtiéndose en una tragedia que le costó la vida. A dicha fiesta solo asistieron nobles y entre uno que otro socio del conde, los que luego de la celebración fueron invitados a pasar la noche en la mansión. Eso significa que el culpable puede ser cualquiera de ellos. Lo primero fue averiguar quién encontró el cuerpo. Esa persona fue el mayordomo de la mansión, que esa mañana, como es de costumbre, se levantaba para empezar con sus quehaceres, no sin antes levantar al señor Alexander, hallándolo muerto y rodeado por un charco de color carmesí que teñía las sábanas blancas sobre las que posaba. Quien lo acompañaba era el ama de llaves, que soltó un gran grito al ver la horrible escena, alarmando así a los invitados, quienes salieron de sus habitaciones y fueron a averiguar de dónde provenía tal escándalo. Paralelamente a todo esto, la señorita Jane se encontraba durmiendo en su habitación, hasta que, al igual que los demás, se levantó para averiguar qué estaba ocurriendo. Según afirman los testigos, cuando Jane llegó a la recámara de su esposo se quedó estática, sin poder pronunciar una palabra. Sin embargo, a los pocos segundos cayó al piso soltando un llanto desgarrador, que estremeció la piel de todos. Su dama de compañía se acercó para ayudarla a recomponerse del suelo, pero ella se negó rotundamente a alejarse, mientras llamaba a su esposo. Fue después de mi llegada que la sacaron del lugar. En el interrogatorio de la señorita Jane, pude notar lo demacrado que estaba su rostro, de la misma manera en cómo sus ojos, algo hinchados, daba la impresión de que ya no tenía más lágrimas que derramar. Ella mencionó que esa noche no durmió con su esposo, pues éste había bebido mucho y prefirió no interrumpirlo en su descanso, por lo que decidió dormir en otra habitación. La joven no pudo seguir con el interrogatorio debido al estado en el que se encontraba, así que continuó recolectando testimonios de los otros invitados. El marqués y su esposa, unos viejos amigos de la familia Collins, afirmaron encontrarse en la sala de estar, conversando y bebiendo con el señor Jones, otro amigo de Alexander y además contador de profesión. Esto lo corroboró una de las sirvientas. Su conversación duró hasta las 9:30 de la noche. Lo recuerdan bien, pues ese es el horario en el que la esposa del marqués toma su medicina. El señor Jones se fue a su recámara, guiado por la misma sirvienta. Por otro lado, la señorita Amber, otra de las invitadas, manifestó haber estado bebiendo inicialmente con la señorita Emily, una amiga de mucha confianza del conde, sobre la que Amber acotó: parece conocer al conde desde antes que asumiera su lugar como cabeza de familia. Poco después se unieron la señorita Jane y Leonardo. Este último se quedó hasta el final conversando con ambas damas, pues la otra señorita se retiró a mitad de la plática. Finalmente, la señorita Emily, que tenía un semblante similar al de la señorita Jane, mencionó que efectivamente había estado conversando con Amber, Leonardo y Jane, pero que repentinamente se sintió mal y decidió ir a descansar. El ambiente se puso más denso cuando le pregunté cuál era su relación con Alexander, a lo que respondió que su relación se asemejaba a la de un hermano mayor y una hermana pequeña, mientras que un par de lágrimas amenazaban con salir y su voz se quebrantaba un poco, pronunció la siguiente frase: no sé cómo alguien pudo haberle hecho eso. Haciendo una revisión de la lista de invitados para comprobar si alguien faltaba, se encontró un personaje no tan querido por el conde, Jeremy Smith, quien es un conocido minoritario de la empresa exportadora que manejaba Alexander. De acuerdo a lo que el señor John y la señorita Emily indicaron, ambos caballeros ya habían tenido un par de enfrentamientos anteriormente con respecto a su visión en los negocios. Lo lógico sería pensar en Jeremy como un posible sospechoso en vista de que tiene un motivo aparente y su relación con Alexander no resulta ser la mejor. Si tan solo se hubiese presentado a la fiesta, pues días antes de esta salió de la ciudad por negocios. El siguiente en la lista es Harry Collins, quien no tardó en llegar luego de oír la terrible noticia. A diferencia del anterior caballero, él sí asistió, pero conforme a su declaración,
tuvo que retirarse a la mitad de esta para atender un par de asuntos personales. Algo que pude notar es que pese a ser su hermano, no comparte muchos rasgos con él, lo que hizo que empiece a considerar una posibilidad, misma que luego confirmé con lo dicho por Amber. Harry Collins no es más que un bastardo. A pesar de ese detalle, los demás aseguraban que la relación entre Harry y Alexander siempre ha sido buena, añadiendo que Harry siempre hacía lo posible por ayudar a su hermano. Por tal razón, no les resulta extraño que esté en el mismo estado de conmoción que la señorita Jane. Ninguno de los invitados parecía haber notado algo extraño, y además tenían una coartada, la servidumbre. Como se esperaba, estuvo bien atendiendo a las visitas o bien haciendo otras tareas. Quien dio fe de ello fue el mayordomo, responsable de la administración general de su hogar y último en quedarse despierto. Analizando en retrospectiva, el conde fue asesinado con una daga relativamente pequeña a la que le faltaba algo, que no sé con exactitud, aunque lo más seguro es que se trate de alguna joyería, teniendo en cuenta que los invitados son pertenecientes a familias aristócratas. También se puede deducir que, por su tamaño, tenía un estuche. Sin embargo, cuando hicimos una revisión en la habitación de cada uno, no encontramos nada. Hay muchas cosas extrañas en este caso, como ¿por qué el asesino dejaría el arma homicida llevando solo la funda? Si su objetivo inicial era matar al conde, ¿por qué se arriesgaría a dejar esa pista? A no ser que el asesinato haya sido un evento fortuito, es decir, el asesino actuó por impulso. El motivo pudo haber sido un enfrentamiento o una provocación que haya hecho que finalmente explote y cometa dicho acto. Eso explicaría el por qué huyó torpemente. ¿Pero quién? Todos parecían ser amigos cercanos del conde. No en vano fueron invitados a la fiesta. Además, que tenían una coartada segura, excepto una persona, Emily Wilson. La mayoría coincidía en que ella se retiró relativamente temprano. Aún siquiera señalarla como sospechosa, no tengo más pruebas que una corazonada. ¿Qué tipo de relación tenían estos dos? Cuando revisamos los cajones del escritorio del señor Alexander, me percaté que había uno que estaba con seguro. Luego de solicitar las llaves, encontramos un cúmulo de cartas. Unas mencionaban direcciones específicas, otras eran mensajes que desbordaban cariño, todas firmadas por la misma persona, Emily Wilson. Eso quiere decir que Alexander y Emily tenían una relación en secreto, que por la fecha de toda la correspondencia inició hace 3 años y medio. Hay una cosa más que necesito saber. ¿Por qué se retiró de la celebración relativamente temprano? Nuevamente conversando con la señorita Jane, supe que ella ni siquiera sabía o sospechaba de la aventura de su esposo. Cuando le pregunté qué pasó durante la conversación, ella dijo que solo había comentado el hecho de que probablemente esté embarazada. Luego de eso, Emily se retiró. Cuando revisamos los papeles del conde, encontramos un registro médico, cuya fecha figuraba hace aproximadamente 1 año, lo que significa que producto del lío amoroso con el conde, Emily quedó embarazada, mientras que el susodicho estaba casado, pues su matrimonio era de 4 años y medio. Así que en esas circunstancias, lo más seguro es que el conde haya obligado a abortar a su amante, pues tener un hijo fuera del matrimonio representaría una mancha en su imagen pública. No obstante, cuando registramos el cuarto de la señorita no encontramos la funda, ni tampoco estaba a los alrededores de la mansión, lo que nos deja otra opción. Se deshizo de la evidencia. Para asegurarnos en determinar si era culpable o no, volvimos a revisar su habitación, pero esta vez hurgamos directamente en la chimenea, encontrando así el estuche de la daga, el que justo como sospechaba estaba intacto, debido a que estaba hecho de cuero. Este material no se quema, a lo mucho puede reducirse. No solo eso, sino también estaba la pieza faltante de la daga, un rubí, propio de la familia Wilson, que por generaciones ornamenta sus pertenencias con este. La persona que asesinó a Alexander Collins fue su amante, Emily, quien luego de ser descubierta fue arrestada.